Si tuvieras, es una pregunta y quiero que nos demos la oportunidad de reflexionarla de verdad. Ay. Si tuvieras el mismo amor, o si pudieras tenerlo, ponerlo en la mesa, del mismo amor incondicional que le das a tus amigos, a tu familia y a la gente que tú querés, y tener ese amor para ti, ¿qué cambiaría en tu vida? ¿Sí? Esta fue la pregunta que me hizo Pau hace unas semanas apenas, cuando estábamos discutiendo sobre qué podríamos hablar, y creo que para las dos fue súper claro. Dijimos eso, de eso hay que hablar en el live. Entonces, esta pregunta es súper poderosa. La trajo ella y fue la que esquematizó del tema de hoy, que me encanta porque desde ya, o sea, no habíamos llegado a este momento y ya nos habíamos dado cuenta que a varios de ustedes pues les resuena y eso nos hace muchísima, muchísima ilusión. Entonces, repito la pregunta, ¿qué cambiaría? ¿Qué cambiaría en tu vida? Pueden pensarla y reflexionarla para ustedes mismos, ¿verdad? Eh, si pudieras traer a la mesa el mismo tipo de amor incondicional, de palabras de aliento, las palmaditas de ánimo, la compasión. Pau todavía para rematarle, esa vez que hablamos me dice el mismo número de oportunidades y dije, ay, sí, ¿verdad? Entonces, el mismo número de oportunidades que le damos a los otros, pues todo esto dárnoslo a nosotros, ¿verdad? ¿Qué podría ser diferente? Así que sobre eso va a ir el día de hoy. Bienvenidos a todos al tercer episodio de este espacio que he creado, que se llama Hablemos de la Vida, y el tema de hoy es cómo te estás hablando, ¿verdad? Encaminarnos hacia un diálogo más compasivo, un diálogo interno más compasivo, ¿verdad? Así que la invitada de hoy, como pueden ver, pues es Paula. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy brevemente la quiero presentar, ¿verdad? Paula es psicóloga clínica, ¿sí? Y se dedica sobre todo, está especializada en infancias y juventudes, ¿sí? Pero más que psicóloga también es mi amiga, claramente. Así que me faltan palabras, la verdad, para poder describir realmente lo apasionada que es Paula con el hecho de poder ayudar y marcarla desde su espíritu, su tiempo y todo lo que ella puede invertir para marcar la vida de las personas a su alrededor y simplemente ayudarles a crecer, a desarrollarse, ya sea desde lo profesional o desde lo personal, que eso ya pues no lo cuento aquí porque tal vez no viene al caso, pero en todo lo que ella invierte su tiempo también fuera de la clínica, ¿verdad? Entonces, para mí la verdad es un orgullo y un honor que estés aquí conmigo. Y, y bueno, pues bienvenida. No sé si quieres comentar algo antes de empezar, de entrar a... No, darte las gracias, decirte que el honor, el cariño, la admiración es mutua. Y pues sí, yo espero que este espacio nos sirva tanto a nosotras como esperamos que le sirvan a los que están aquí, a los que la van a ver luego, ¿verdad? Es, como dijo Kira, es algo pensado con mucho cariño y con mucha cabeza. Así que Me gracias por este encanta. espacio. Súper, súper. Gracias, Pau. Pues, a ver, para mover un poquito las aguas ahorita y como dinamizar el espacio, no sé qué, es curioso porque uno propone el tema, pero claro, nosotras no sabemos qué ha resonado en cada uno de ustedes. Seguramente cada uno pues tiene una ideita o algo les ha tocado y es el motivo por el cual pues están aquí conectados, ¿verdad? Para empezar, algo que queríamos aclarar, porque mientras estábamos estructurando esto con Paula, nos surgía el tema de esto, seguro lo han oído, esta metáfora del juez interior, ¿verdad? Pero las dos determinamos que no queríamos irnos por ahí porque un punto importante que quiero aclarar ahora que estamos empezando es que no hay un solo tipo de voz, ¿verdad? Está bien esta metáfora, funciona, pero en verdad todos tenemos un discurso interno. Lo que pasa es que no siempre tenemos conciencia de él, esa es la cosa, ya sea que tengas mucha o muy poca conciencia, todo el tiempo hay un discurso interno ocurriendo desde dentro de nuestra cabeza, ¿verdad? Un procesamiento pues de la vida en general, de lo que me está pasando internamente, de lo que veo, de las personas con las que interactúo y de todo. Si me permiten poner un ejemplo para que lo entendamos un poco más, esto de los niveles de conciencia, tal vez el momento en el que más conciencia tomo de este discurso interno es, por ejemplo, cuando, bien loco uno, ¿verdad? Pero cuando decimos cosas como, estaba como debatiendo conmigo misma, ¿saben? Cuando uno dice este tipo de frases, ¿no? Como, tengo esta vocecita que me dice que mejor, bueno, pero al final eres tú mismo, ¿no? Eso hay que aclararlo. Entonces, ese debate interno que a veces decimos tener es justamente eso, ese discurso, ¿verdad? Ese procesamiento de distintas ideas que están evaluando, qué sé yo, alguna cosa, ¿no? Entonces, tal vez ese es el momento en el que más conciencia tenemos, pero claro, hay otros momentos que por una y mil razones vamos un poco más en el día a día, en piloto automático, y pues ese discurso como que pasa a segundo plano y aunque no lo tengamos consciente, sigue ocurriendo. Entonces,
Em, Les queríamos hacer una pregunta. Como les digo, al final del día no es sobre si hay un discurso interno, ese está ocurriendo todo el tiempo, pero la pregunta del millón, claro, es ¿cómo es ese discurso? Entonces queríamos animarlos a que nos respondan en el chat cómo ha sido su discurso interno, tal vez para especificar, ¿verdad? Y no ser tan abiertos hacia lo largo de tu vida, sino qué tal que decimos en el último mes, por ejemplo. ¿Cómo ha sido ese discurso interno, esa vocecita en tu cabeza? ¿Ha sido como tu mejor aliado o tu peor crítico, ¿verdad? Como decimos a veces, yo soy mi peor hater, ¿verdad? Pues entonces si quieren, si se animan, vayan comentando. Pau, ¿cómo ha sido para ti? ¿Qué nos contarías? O sea, ¿cuál de las dos? Yo creo que no me iría tan lejos del último mes, sino cómo se hablaron hoy en la mañana que se despertaron. ¿Cómo sintieron Es verdad. esa charla con... A veces nos despertamos y pensamos como, a la gran, todavía, a la gran, Ujú, em, en vez de amanecer y gracias que amanecimos, ¿verdad? Gracias a mi cuerpo porque me permite amanecer un día más. Me preguntabas que cómo era yo y la verdad es que me estuve pensando ahorita que te escuchaba hablar ujú, y creo que tiendo a ser muy crítica conmigo, con mis acciones, tiendo igual a quedarme dando vueltas en las cosas que hice mal, ¿verdad? Entonces, ujú, eso. ujú. Y creo que aquí puedo ver un par de comentarios que justo lo compartimos, ¿verdad? Muy dura conmigo misma, demasiado crítico. Em, sí, por ahí va, ¿verdad? Por ahí va la razón de esto. No sé cómo te lo preguntas tú. Claro, me encanta. Para mí me ha gustado que todavía lo especificaras más porque igual yo sí tenía una respuesta para esto del último mes, pero ahora que la has cambiado, curiosamente, si te respondiera para el último mes, iba a decir que muy crítica y ahora que has dicho para el día de hoy dije, pues igual hoy he sido más aliada y más amiga que crítica, así que ya pintaba mejor, ya pintaba mejor. Me encanta. Y las leemos también de que pues varias aquí han comentado, a veces como muy dura, ¿verdad? Conmigo misma o demasiado crítica, ¿verdad? Pero dicen por acá, pero me impulsa a levantarme con ánimos de hacer cosas para mi futuro. Eso está súper bien. Si se dan cuenta al final, entonces no es una crítica, igual podríamos decir tan destructiva, sino una crítica eh, Que te mueve. una impulsa al final, ¿verdad? Claro. Por aquí dicen, a veces consciente, a veces no. Creo que estos días me levanto con más aliento, pero ha cambiado drástico en los últimos años. Claro, es que esa es la cosa también. Por eso hay que, lo que decíamos, estamos tratando también de delimitar, porque podrían variar las respuestas, ¿verdad? Así que nada, gracias por ir comentando con nosotros, Pau. Creo que una buena tal vez pregunta para dar inicio así fuerte al tema es, ¿por qué es importante esto del discurso interno? O sea, de qué maneras tal vez impacta en nuestra vida. ¿Qué nos podrías compartir? Gracias. Como tú dices, es una súper pregunta. Al final, la persona con la que más tiempo pasamos, la voz que más escuchamos, aunque a veces se la pongamos a alguien externo, ¿verdad? Es la nuestra, la propia, ¿verdad? Como tú decías, esta voz que nunca se va, ¿verdad? Ya sea lo que nos diga, está ahí siempre. Entonces, creo que es importante porque no solo es la voz que escuchamos todo el tiempo, sino que también es lo que internalizamos como propio, ¿verdad? Es lo que nos Ujú, llegamos a creer de nosotros mismos. Es el límite que nos llegamos a poner respecto a nuestras capacidades, respecto a los logros que queremos alcanzar, respecto a dónde queremos llegar, ¿verdad? Entonces, esta voz interna al final es la que nos permite o nos para de cumplir lo que queremos, de llegar a donde queremos. Y ujú, pues sí, eso respondiendo a esta pregunta. ujú. Me gustó lo que dijiste, que parece, o sea, parece que deberíamos de saberlo, de tenerlo más presente y lo que decías de, es la voz con la que más convivimos, ¿verdad? Me llevaste a pensar que a veces nos dicen esto de, dime con quién, no la tengo muy clara ahorita, pero es un poco así como, dime con quién te juntas y como Y te diré haciéndonos reflexionar de la importancia de nuestra compañía. Y hasta ahora que no lo has dicho así, dije, guau, igual, a la vez de ver un poco de quiénes me rodeo, todavía más eh, estoy conmigo misma. Entonces, más importante también ver qué es lo que estoy de alguna forma reforzando todo el día, ¿verdad? En mi cabeza. Es que esa es la cosa, que no te das cuenta. O sea, como decíamos al inicio, no siempre es tan consciente. Y hay ideas, como tú nos decías ahora, que, 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 que tienen mucho que ver con nuestras metas o con cosas
importantes para nosotros. Entonces yo creo que ese discurso interno pensamos que es un discurso del tipo, ay, ¿verdad que tenía que hacer tal cosa? Sí, no, voy a terminar. Y no, no es ese también, ese cuenta, pero claro, no es ese del que estamos hablando, no es este como, ¿cómo se diría? Como balbuceo mental, no, estamos hablando de este, ay, qué torpe, es que siempre conmigo, o bien como decían por ahí en el chat, a veces es uno motivante, por ahí alguien ponía, dime con quién andas y te diré quién es, gracias por la que me, me apoyó. Hoy fue motivador, decía alguien por ahí, siendo más consciente, entonces claro, ¿qué impacto tiene ese cambio en cosas concretas de tu día, ¿verdad? Y de tu vida, si lo vemos a más largo plazo. Me ha gustado Exacto, bastante lo que nos comentabas, sí. exacto. Y al final, Ujú. como ahorita que tú lo traías con esto de el dicho este, ¿verdad? De dime con quién andas y te diré quién eres. Yo le pondría tal vez como, decime qué es lo que te decís y yo te digo a dónde vas a llegar, ¿verdad? Me encanta. Eso va para post. Sí, sí, es súper cierto. Es súper cierto. Dime qué es lo que te estás diciendo y te diré hasta dónde vas a llegar, ¿verdad? Sí. Me resuena, aquí todo el live hablando solo de frases, ¿verdad? Perdón, pero es que me mandó ahorita que dijiste eso. Hay una que como le gusta a mi mamá que trabaja en recursos humanos de esto de, yo creo que es de Ford, ahorita no me acuerdo, pero que dice, lo que sea lo que sea que estás pensando, tienes razón. O sea, un poco por ahí, parafraseada, eso es lo que dice y es verdad, Ujú. ¿verdad? O sea, em, sí, yo creo que nosotras sabemos que sí funciona así. Algo que yo quería aportar en esta primera parte era justamente por ahí la importancia del lenguaje, ¿verdad? A veces se ha llegado como a tenerle una mala impresión a esto y creemos que estar hablando de temas como el que estamos hablando hoy, la fuerza de las palabras, dicen por ahí, el poder de las palabras, Ujú. sí, se ha llegado como a distorsionar y parece que es un rollo como, es que es un coaching, ¿verdad? Que porque tú te levantás y decís quiero ser positivo. ¿Y cómo te explico que sí, no? O sea, sí, no, ¿verdad? Las palabras tienen poder. Si yo ahorita les digo a todos los que nos están escuchando, se me sale por ahí decir un elefante rosa, ¿verdad? Este ejercicio que todos hemos hecho, yo Ujú. les apuesto que todos acabamos de ver en nuestra mente pues es una imagen mental de un elefante rosa, ¿sí? Entonces vean que algo que era tan simple como las palabras, lo que decimos, simples palabras, ay, no fue nada, solo fue algo que dije, qué sé yo, de pronto una palabra ahora es una imagen mental, ¿sí? Ujú. Que he puesto en sus cabezas. Eh, pero ya no solo una imagen mental, las palabras también pueden afectar mis emociones, mis sensaciones y mis pensamientos. Porque, otro ejemplo, muy distinto, y traten de observar como sus propias reacciones y respuestas, muy distinto sería seguramente si digo ahora playa y las sensaciones o imágenes que se vienen a mí, pensamientos y emociones, y si digo podrido, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta de lo que les decía, ¿verdad? Algo que era unas simples palabras, de pronto ya es una imagen mental, ya son emociones, sensaciones, pensamientos, y de pronto pues llegamos a lo que nos comentaba Paula hace un rato. Se pueden convertir a lo largo de tu vida sin que te des cuenta estas simples palabras que decimos en el día a día, que parecen niñas, pueden terminar estructurándose en un guión de vida, ¿verdad? En un guión de vida o en algo que dicta incluso tu identidad, ¿verdad? El quién soy yo, ya no es solo lo que pienso, no es solo una cosa que hice, ya no son hechos concretos, aislados, tienen que ver con quién soy yo. Es, claro, la pregunta es qué tipo de contenido entonces tenés dentro, porque si es lo que decíamos, alentador, pues claro, entonces es un buen concepto personal. Pero si lo que yo tengo son solo palabras insultantes, hirientes y qué sé yo, Ujú. pues entonces este también se puede ir convirtiendo en mi autoconcepto, ¿verdad? Exacto, exacto. Y justo aquí nos pusieron la frase de Henry Ford que dice, si crees que puedes, tienes razón, si crees que no puedes, también tienes razón. Sí. Y justo, ¿verdad? Va muy de la mano de todo esto que hoy vamos a ir desmenuzando un poquito más. Ujú. Me me encanta, Pau. Lo otro que habíamos hablado, entonces, quizá la siguiente pregunta, ¿verdad? Sería, ¿cuál es el origen, ¿verdad? Entonces, de ese discurso interno. Creo que es algo que muchos nos hemos preguntado, que tú y yo como psicólogas también trabajamos mucho con nuestros pacientes en la clínica, y es de dónde viene esa voz, ¿verdad? Así tan importante como ya sabemos que es, claro, ahora entender un poco de dónde viene. ¿Qué nos dirías? Miren, esto creo que es
lo más importante porque al final es el origen, como tú lo planteabas ahorita, ¿verdad? Y viene me parece súper importante porque creo que aquí hay un montón de papás, un montón de mamás, y si no, pues de seguro tenemos personas que quieren ser padres de familia en algún momento. Y este discurso lo aprendemos de nuestros papás o de las primeras voces de nuestra infancia, ¿verdad? Ujú, sí. La manera en la que se dirigieron a nosotros cuando teníamos 5 o 6 años, em, las personas, los adultos, las personas que queríamos, que admirábamos, las personas cercanas, porque no siempre son personas que queremos, ¿verdad? Ujú, Em, lo fuimos internalizando. Ellos iniciaron como que esa vocecita, o ellos le enseñaron a esa vocecita a expresarse, ¿verdad? De ujú, ellos obtuvimos como que las palabras, las herramientas, los significados, y pues lo ujú, fuimos haciendo nuestro. Y creo que algo bastante importante de especificar es que sí, ellos nos lo dieron, de ellos lo aprendimos, y cuando ya crecimos, ya formamos nuestro propio criterio y demás, pues ya lo hicimos nuestro, ¿verdad? Entonces, inicia de ahí y es bien importante porque ahora tal vez valdría la pena preguntarnos cómo les están hablando a esos chiquitos en nuestras vidas ahora, ¿verdad? Ya sea nuestros primos, nuestros sobrinos, la gente con la que trabajamos y trabajan con niños, como algunos, y tal vez ahí también nos puede ayudar la paciencia que les tenemos, la ternura, la compasión, como dice el nombre de hoy. Eso también nos puede ayudar a identificar cómo eran las voces que escuchábamos cuando teníamos esas edades, ¿verdad? Entonces, por ahí, ujú. de ahí viene, pero ya queda como de nuestra responsabilidad de adultos el Claro. identificarla y trabajar con ella, ¿verdad? Y decidir cómo queremos seguirla escuchando. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo pensabas tú? No, me encanta la invitación que le hacías a la gente completamente, porque ya no es solo maestros, padres, o sea, todos tenemos a nuestro alrededor personas en las que podemos influir más de lo que pensamos, ¿verdad? Volvemos al eslogan de hoy, ¿verdad? El poder de las palabras. Realmente hubiese sido un buen eslogan, ahora que lo pienso, el poder de las palabras, ¿verdad? Sí. Eh, Así que sí me parece súper importante. Ahora te quería, como que cuando te escuchaba pensaba, sí, es verdad, pero se me vino una idea y fue qué difícil es, o sea, como que mientras te escuchaba, me pusiste en la cabeza la imagen de estos adultos, ¿no? Estos maestros, estos padres, estos cuidadores de las infancias, y decía, claro, ahora la pregunta es qué tal están los recursos de ellos, porque ahí viene el siguiente reto, ¿no? Es que, claro, hay que tener paciencia, pero yo esto lo hablaba con un paciente el otro día y es qué tanta paciencia te tienes contigo, porque claro, él venía a hablar, por ejemplo, de cómo es mi relación hacia el exterior, pero juntos nos fuimos dando cuenta que el rastreo venía desde adentro, porque normalmente puedo prestar hacia afuera lo que también, los recursos que tengo para adentro. Y entonces ahí es donde entramos a tema, que esto no es tema nuevo, el tema de lo trabajado, el trabajo personal que uno tiene que hacer y lo que creo que nadie reconoce a los maestros, sobre todo maestros o cuidadores de pequeñitos, y es lo exigente que es contigo, porque en cualquier otro trabajo, yo creo que hay otros trabajos donde podés, podés ir así como con lo que puedas y tengas, pero estos trabajos lo que te exigen, pues, en términos de esto. Entonces, no sé qué pensás de esto, claro, qué tanta de esa paciencia tenés contigo, porque si no es muy difícil. Sí, yo creo que comparto lo que tú decís. A mí hay una frase, ¿no? En algún momento la leí y era como que a nuestros papás nadie les enseñó a ser papás, ¿verdad? A los maestros les enseñan a ser maestros, pero verdaderamente lo que te va preparando para la vida es aprender cómo a ser más humano, ¿verdad? A ver las cosas con más empatía, a ver las cosas con más amor. Y creo que si volteamos un poquito a eso, como si nos volteáramos un poquito más a la ternura, al amor, a la empatía, Ujú. em, pues creceríamos con adultos un poquito más, yo pensaba en la palabra suavecitos, pero, ¿verdad? Humanos, Em, como has dicho, humanos, es que ahí, sí. exacto. Y lo que tú decías me llamaba muchísimo la atención porque hay trabajos que también es difícil, que no necesitan tanto contacto humano, que luego eso pues pasa factura igual. Ya. Pero lo que tú decías, como lo importante que es que los maestros, que los psicólogos, las psicólogas, las niñeras, todo esto, pues al final
tengan un trabajo, ¿verdad? Un trabajo interno, lleva un trabajo interno, lleva tiempo, lleva esfuerzo. Sí, Y no todo el mundo tiene ese chance, ¿verdad? No todos los papás ujú, tienen chance de ir a una escuela para padres, no todos los papás tienen chance de ir a un psicólogo, a una ujú. psicóloga. Entonces, Nosotras lo sabemos, o sea, nosotras lo sabemos. Ese ya es tema para otro live, el tema de la accesibilidad de los servicios de salud mental, ¿verdad? Ese ya tema exacto. aparte porque como tú decís, claro, primero ver también las posibilidades, pero sí súper importante el hecho de reconocer la necesidad que tengo de hacerlo, porque es súper difícil, o sea, al final nosotras no lo hablamos jamás, por ejemplo, desde un juicio, porque nosotras lo entendemos como docentes, por ejemplo, el entender lo fatigados, la gran carga laboral que es y yo me pongo en sus zapatos de pensar, tratar de dar tu mejor esfuerzo, o sea, quiero decir, en tu campo de docencia, que es excelente, pero claro, al final es lo que decimos, y que te den capacitaciones y que te formen en métodos, en todo esto, pero que esté muy abandonado la parte de tu autocuidado, de tu recarga, de tu regulación emocional, ¿verdad? Por aquí mencionan que esto les recuerda a la película de Help, ¿verdad? Del rol de las cuidadoras. De Help. Sí, Sí. y justo creo que por esa película, Ujú. tal vez, bueno, ya saben que uno en redes sociales pues mira memes, mira todo esto y en Sí. una película le decía, la cuidadora, una de las cuidadoras le decía a la nena como, tú recuérdate que sos especial, que sos Oh, linda, que sos importante, es ¿verdad? hermoso, sí. El estarse repitiendo. Ella era su cuidadora principal y Ella, esa niña, pues ya no la vimos de grande, pero esperemos que haya crecido con esa vocecita en su cabeza, ¿verdad? Recordándose constantemente que eres amable, que eres linda, que eres importante. Justo ahí justo ahí no me lo. conmovieron mucho porque esa escena me encanta, sí. Por ahí dicen, you is kind, you is important, sí. You is Exacto, kind. exacto. Sí, Es- al final los papás, papás, cuidadores, volvamos al tema de todos y como les digo, incluyámonos todos porque en verdad de una forma u otra todos estamos involucrados con niños y si no nos sentimos, o sea, yo creo que no me quiero desviar del tema, pero yo creo que todos tenemos que empezar a compartir el tema de una responsabilidad compartida en cuanto a las infancias y las juventudes, ¿verdad? sí, No me quiero desviar, pero seguro que todos me entienden si digo la serie Adolescence, ¿verdad? En entender que hay más responsabilidad compartida a la que creemos y que todos formamos exacto. parte de una sociedad, ¿verdad? Entonces dejémoslo ahí, pero entender que, claro, de una forma u otra tan directo, si tú trabajas directamente con niños como si no eres padre, madre, pero de una forma u otra entender la influencia, ¿verdad? Que podemos estar teniendo y, de nuevo, el poder de las palabras. Eh, Ujú, esto que hemos estado hablando me hace pensar al final en entender que somos referentes de los niños, ¿verdad? ujú, Tú piensas que cuando pasa cualquier cosa, un niño no trae ningún preconcepto de nada, ¿verdad? Venimos como un poco en blanco, podríamos decir, ¿verdad? No hay nociones de nada, tenemos que aprenderlas. ¿Y de quién vamos a aprenderlas sino de la gente cercana? Entonces, cuando el niño ve venir un perro, cuando el niño ve que alguien llora, cuando el niño se ha caído y lo primero que hace es voltear a ver a su referente, a papá, a mamá o al que le cuida, lo que ujú. le está pidiendo y preguntando es, ¿esto es bueno o malo? ¿Esto Sí, es seguro o estoy en peligro? Y hay mucha información pasando, lo digas o no lo digas, con lenguaje verbal o no verbal, le estás transmitiendo cosas. Entonces, estas cosas, ¿verdad? Son las que se van al final estructurando en esto que estamos hablando hoy, ¿verdad? En un discurso interno, en unas, como decimos en psicología, en los lentes con los que ves el mundo, ¿verdad? exacto. Ujú, Y creo que aquí vale mucho la pena irnos, o sea, es ujú, bien fácil identificar cómo le hablamos a los ujú, otros. Es bien ujú. fácil identificar cómo le estamos enseñando a estos niños, a nuestros pares, como ponen por aquí. Em, entonces, justo estos espacios es para que reflexionemos, como ponía alguien ahí, que era un espacio para reflexionar, para que reflexionemos y que eso nos sirva de espejo para ver cómo nos estamos hablando nosotros mismos, ¿verdad? Claro, Me estoy hablando bonito, me estoy invitando a motivarme, me estoy invitando a sentirme bien. ¿Y qué es esto que me estoy regalando a mí? Así como me lo regalaron en algún momento, me quedé con o lo no. bueno, me quedé con lo malo, ¿verdad? Como Ujú, identificarlo. Y otra cosa que claro. hablabas, y era como, sabemos que lo difícil que es conseguir como esta ayuda, lo que puede ser caro, que el tiempo, pero creo que el simple hecho de que
estén aquí escuchando esto, que sigan páginas de psicología, que se informen de diferentes maneras, que se den el chance de reflexionar este tipo de series como la de Adolescence, da herramientas y eso es muy importante de valorar. Sí, sí, totalmente. Em, perdón, estaba leyendo por ahí, solo es que habían puesto en la adolescencia cómo influyen sus pares. Creo que es una pregunta. Y sí, sabemos que, a ver, es una transición en donde venimos de la infancia, donde el mayor referente son los padres, ¿verdad? Los padres son los superhéroes, es una imagen al final hasta un poco idealizada, ¿verdad? Y luego pasamos a la adolescencia, donde de pronto la imagen de los padres ya no quiero saber nada, y ahora esas personas que admiro, que quiero seguir, que son mis nuevos modelos también, y ojo ahí, ¿verdad? Se vuelven los pares, los amigos, ¿verdad? Entonces, influyen bastante, pero claro, ahí es donde funciona maravillas la base también que hemos formado antes, ¿verdad? Esa base, al final, no podemos proteger a los niños del mundo exterior, o sea, no podemos limitarles de él, no podemos controlar, o la pregunta sería hasta dónde, ¿verdad? Pero sí podemos ver desde casa con qué los enviamos al mundo, y ese con qué los enviamos al mundo es ese regalo del que hablaba Paula, ¿verdad? Ahorita nos estamos yendo a la visión como de lo que transmitimos a los niños, pero volvamos también, como decía Paula, a voltear. Recuérdense que hemos sido esos niños también, entonces preguntarnos qué es eso que yo he recibido o no, ¿verdad? De qué forma ha sido, de qué forma eso del pasado sigue presente, viene al presente hoy, en cómo me hablo yo. Ese es el tema de hoy al final, ¿verdad? Eh, sí, por ahí eso de que me estoy regalando, ¿verdad? Eh, bueno, sí, hay tanto que decir, qué lindo. Me ha gustado. Les ha gustado lo que has dicho el regalando, pero sí, a mí me ha gustado también. Yo les quería invitar a una reflexión también, porque ustedes pueden reflexionar de todos los conceptos que ustedes tienen, pero hay unos en particular que cuando yo también estaba anotando algunas ideas para hoy, quería proponer y era, nunca está de más invitarles a que hagamos un como rastreo hacia atrás, hacia mi familia, mi casa, mi infancia, la casa en la que crecí. Y la casa no solo es la casa, claramente hablo del ambiente en el que crecí, y cómo eran los conceptos, las respuestas o las opiniones ante temas como el error, ¿sí? No analicen de más, piénsalo en la infancia y respóndete con honestidad. Y luego pregúntate si algo de eso sigue presente en hoy, ¿verdad? Hay que ver si era algo positivo, o sea, bueno, verlo si sigue presente hoy y analizar si es algo que me funciona o que no, para no entrar a positivos y negativos. Si funciona o si no, si me es funcional, si me ayuda a crecer o me limita, ¿verdad? ¿Cuáles eran la respuesta ante el error? ¿Cuál es la respuesta ante el llanto, ante el éxito, ante el dinero, ante los hombres, ante las mujeres? Son conceptos importantes de revisarnos, ¿verdad? Eh, Así que bueno, ya hemos indagado un poquito también en esto del origen. No sé si querías o tenías algo más que nos quisieras compartir, Pau, de este tema, de Yo dónde viene. creo que a esta reflexión que tú haces, que me parece súper necesaria, le agregaría el, todo esto que estamos pensando ahorita, que Kira les invitó a reflexionar, es algo que se sale completamente de nuestro control, ¿verdad? No podíamos controlar a nuestros papás, no podemos controlar a nuestros cuidadores y ni sus infancias ni nada de eso, ¿verdad? Entonces yo le agregaría Ujú, a hoy, que ya sos un adulto, que ya sos una persona grande, ¿por qué te seguís quedando con esa manera de hablarte? Si es buena, si es mala, como tú decías, como que no la vamos a nombrar ahorita, pero si decidiste quedarte con esas voces, ¿por qué? Y como tú decías, ¿son funcionales o no? ¿Me invitan a ser mi ujú, mejor versión o no? Y si no, ujú. pues ahí sería de ir buscando herramientas, ¿verdad? Pero solo eso le agregaría. Me encanta, sí. Claro, es revisar si me sirve todavía hoy, ¿no? O sea, si vale la pena. Y si sí, oigan, porque estamos asumiendo, por ejemplo, el día de hoy claramente sabemos que también a quienes nos ha resonado este tema y tal, pues tal vez es porque sabemos que tenemos un discurso interno un poco exigente, un poco crítico y tal, pero oigan, también puede que de mi abuela, que de mi mamá, de mi papá, de tal maestro, de esta persona, de este adulto en mi vida o de otra, de cualquier persona sin importar, también he recibido. A mí me gusta hablarle, Paul le llamaba un regalo y me encantó, y yo le digo que es como el prestar también, ¿verdad? Ese es Ujú, un concepto tal vez ujú.
me gusta usar y es que te han prestado de sí, porque piensa que es eso, es que te dan lo que pueden, porque es lo que tienen, o sea, te prestan de sí, de sus lentes con los que miran el mundo, del entendimiento que tienen del mundo, pues de eso te han prestado. Entonces, claro, como Paula bien decía, hoy que eres un adulto es el momento en que tienes la oportunidad de reflexionar que de eso. eh, Muchas gracias, en su momento lo he aprendido así, hoy día reconozco que ya no me sirve y no lo quiero continuar más y que otras cosas, como les decía, no todo es negativo, decir, Ujú, esto me sirve, esto me lo quedo, ¿verdad? Es un regalo que quiero continuar, ¿verdad? ujú. Es que me lo quedo y lo exploto a su máxima expresión, ¿verdad? También Claro, se vale. claro, me encanta. Em, bueno, y que, o sea, no sé, a ver, ¿cómo ves? O sea, no sé si hay algo que nos querrías aportar, porque yo ahora nos iba a encaminar un poquito hacia, entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Te parece bien por ahí? O sea, hemos hablado un poco de qué es esto del discurso interno, de dónde viene, y luego, claro, queremos que ustedes se vayan con qué les proponemos entonces, ¿verdad? Cuál es la invitación o qué recursos podemos usar o tener a disposición para, como bien decía el título, pues encaminarnos a un a un discurso interno también más agradable, ¿verdad? En el que estar, o sea, que no estar dentro de mi cabeza sea un martirio, ¿verdad? Sino algo más llevadero, compasivo, amoroso. ¿Qué nos compartís, Paula? Gracias, gracias. Mira, yo creo que para empezar, em, iba a sonar, no sé, tal vez para nosotras psicólogas suena un poco cliché esto, pero es que es súper necesario. Y es Ujú, reconocernos y validarnos, ¿verdad? sí. Primero reconocer el dónde estamos, qué hemos logrado, hasta dónde nos ha llevado esta vocecita interna, ¿verdad? Y luego validar nuestros logros, validar lo que somos hoy en día y que querramos o no, todo lo que vivimos, cómo nos hablaron, qué nos enseñaron, nos ha llevado hasta donde estamos. Bueno, malo, feo, bonito, ¿verdad? Entonces Ujú, creo que empezar por ahí, reconocernos y validarnos, el cómo ok, nos sentimos, el cómo actuamos y demás. Y después de eso, partir, después de ok, reconocernos, ¿verdad? ok. Em, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo Me escuchas? gusta empezar también por validarnos, ¿verdad? Y la parte sobre todo de hemos llegado hasta aquí, ¿verdad? Es un poco como partir de la aceptación. Yo creo que eso es súper importante porque al final es que esto es una maravilla, esta paradoja, ¿verdad? La paradoja también de la salud mental hoy día. O sea, me machaco porque no tengo buena salud mental. Ujú. ¿Cuál es la lógica ahí, verdad? Lo mismo acá sería, si me juzgo ahora, me juzgo súper duro porque tengo un diálogo interno muy estricto. No hace sentido, ¿verdad? Me gusta mucho que partieras de ahí, no lo hubiese pensado y es súper cierto. Empezar por validarnos, ¿verdad? Porque si queremos encaminarnos a un discurso más amoroso, pues un poco empezar dándonos un poco ese amor, ¿verdad? Me gusta. Exacto, exacto, gracias. Y, y luego, como yo lo veo, es que se recuerdan que hablábamos de cómo le hablan a sus amigas, cómo le hablan a sus amigos, a sus La pregunta hermanas, del a sus inicio, hermanos, sí. ¿verdad? La pregunta del inicio, ajá. Ajá, ¿cómo les estamos hablando a estas personas? Y preguntarnos también, miren que como decían por ahí, esta es un labio de reflexión. ¿Me puedo dar a mí esa compasión? ¿Me puedo dar a mí esa paciencia? Y la respuesta es sí. No, no es que se lo pregunten, la respuesta es que sí se lo pueden dar. Es cuestión de que se hablen se miren y se hablen desde ese espacio, ¿verdad? Por aquí ponían como que afirmaciones diarias. Y justo, o sea, esas afirmaciones las creamos nosotras. O sea, podemos buscar en internet, podemos escuchar las afirmaciones de Snoop Dogg, que son lo máximo, pero no las tenemos que creer, ¿verdad? Tenemos que tomarlas como nuestras, tenemos que hacerlas nuestra voz, no tenemos que hacerlos nuestra voz interna. Y eso lleva trabajo, pero vale la pena. No sé cómo lo ves tú. Me encanta, fíjate, no sé si puedo hacer un paréntesis ahí porque yo le estoy dando varias vueltas, no crean que uno no se prepara antes de esto ustedes, porque yo pensaba, porque claro, ajá, sí, sí, claro, y yo pensaba, ¿por qué nos están, por qué tenemos que llegar a este medio? O sea, fue una pregunta personal que me hice, como de, está buenísimo, nosotras sabíamos que este recurso iba a salir sí o sí, y en la misma publicidad del live estaba, ¿verdad? De un poco hablarle como le hablas a tus amigos o piensa que le dirías a un amigo, ¿verdad? Pero yo pensaba, ¿por qué? Y leyendo un poco, encontré algo que al menos me dio un poco de respuesta me hizo sentido y era esto de, a ver si lo digo bien, porque no recuerdo el concepto, ¿verdad? Lo de la teoría de la atribución.
¿sí? Ajá. Que básicamente habla de esto, el locus de control, y básicamente es cómo explicamos la conducta de la gente, de todo, de la gente y tuya. Y entonces Ujú. hay un locus de control interno y otro externo. Entonces, ¿qué pasa? Esto es estudiado y es súper humano de hacer lo siguiente que les voy a comentar, y es que normalmente explicamos la conducta de la gente con factores externos, por ejemplo, hablemos del error, sobre todo encaminado como algo, un error o cuestiones así. Es todo debido a factores externos y explicamos la conducta propia debido a factores internos. Lo voy a traducir a español con un ejemplo. Si Me mi parece. compañero llega tarde o lo hace, hizo algo mal o lo que sea, fue por tráfico, fue porque pasó esto, o sea, van a haber mil razones externas a él que explican por qué pasó. Pero resulta que cuando va sobre mí, mi atribución, y les repito, esto es muy humano, cuando es sobre mí, es sobre razones internas, que soy torpe, que soy impuntual, que nunca, si se dan cuenta, entonces volvemos al tema de cómo entonces ya esas etiquetas tocan ya mi identidad, o sea, para el otro hay una explicación racional, externa, eh, diríamos compasiva, ¿no? Y para mí Ujú. mismo aparece una cuestión más desde algo que yo soy, ¿sí? Entonces, no sé, Pau, perdona, lo quería sacar ahora porque decías lo del amigo y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué hacemos esto? Y bueno, me ha gustado esto de la teoría de la atribución, entender ese juego que hacemos, ¿verdad? Entonces siento que esa es la clave detrás de que estos ejercicios funcionen, porque cuando yo pongo esa distancia y de dejar de verlo como desde mí, como que consigo una cierta objetividad, ya no digamos solo para ser muy bondadoso, o sea, ¿cómo decirlo? Como para engañarme a mí mismo y decirme que estoy bien. No, simplemente te da la objetividad necesaria para no ser tan, podríamos decir, como cruel o estricto contigo como podría serlo en otro caso, ¿no? No sé Sí, si y entiendes. justo lo que decías me llevaba a pensar cómo es cuando tiene que ver con nosotros, cuando tiene que ver con lo nuestro, y tú hablabas que nos íbamos a lo interno, era Sí, como, a ti te tengo compasión, a ti te entiendo, a ti tengo paciencia, pero a mí me ataco. Y sí. mis errores son por mis capacidades, o en este caso, si fuera incapacidades, ¿verdad? Que Defectos. que no sabemos verdaderamente, ¿verdad? Verdaderamente, ¿verdad? Entonces, justo, el hacia el otro es esta como mano amorosa y tranquila y hacia nosotros es como este ataque y yo hasta me imagino como con un cuchillito, así como, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué Ujú, hablaste desde ahí? ¿Por qué ujú. te moviste desde ese espacio? Entonces, creo que sí, o sea, súper vale la pena que lo comentemos, Mm, ¿verdad? sí, me encanta. Entonces, sí, no te desvías. Entonces, buenísimo. Entonces, como para recapitular un poco, nos venías hablando de validarnos y reconocernos, ¿verdad? Desde ahí, antes de querer como pasar a ningún cambio de nada, sino empezar desde validarnos. Ujú, Luego decías ujú, esto de preguntar, analizar un poco qué le diríamos o cómo responderíamos si fuese un amigo, ¿verdad? ujú, ujú. Qué más nos comentas? Y mira, y esto me encantó porque por ahí salió a colación en los comentarios. Es nuestra voz, la nuestra es la principal, es la que más importa, Ujú, ¿verdad? Pero sí, esto no le quita importancia a la red de apoyo. ok, Esto no le quita importancia a las personas con las que nos rodeamos y que volvemos un poquito a esta fase que decías, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? ok, Porque al final, pues nosotros sí somos la principal, pero si estamos rodeados, es esta como idea que me gusta ver mucho en redes sociales, cuando hay una uva que está como perfectamente bien y de este lado están las uvas que también están bien, pero de este lado hay uvas que tal vez ya llevan días sí, descuidadas. Entonces, depende de qué lado te pegues más, pues esto también va a definir cómo te ves, cómo te sentís y todo eso tú, ¿verdad? ok, Entonces creo que eso también es muy importante ok. de tomar en cuenta, ¿verdad? Y si pues no podemos controlarlo, porque igual esto se sale de nuestro control, por ejemplo, en el trabajo, en nuestras casas, en la calle, por lo menos decidir qué es lo que internalizamos de esos discursos. Ujú. Filtrar un poco, Filtrar. ¿verdad? Filtrar un poco. Yo creo que a mí me sorprende a veces que tenemos cero filtros. O sea, puede venir alguien, ya no es ni siquiera. El otro día lo vi en una gráfica en redes sociales que decía un poco filtrar la importancia, o sea, decía algo así como la importancia de la persona cero, la importancia que le doy a su comentario 100. No hace sentido, ¿verdad? Entonces, sí, hay que filtrar un poco lo que nos dicen. Y claro, y parte de eso es lo que tú decías, esa red de apoyo también me ha gustado. Es otra cosa que no, me encantaba el enfoque que le has dado, eso no lo hubiese pensado y es verdad lo de, claro, también con quienes nos rodeamos, a veces pensamos, pues empezamos el live hablando de dónde viene y hablábamos que en la infancia se marca y se crea y se estructura y es verdad,
pero me ha encantado que comentaras esto ahora porque nunca somos tampoco un producto terminado, ¿verdad? Tú puedes en este momento, desde hoy, como adulto, empezar a tomar conciencia de muchas cosas, cuestionarme cosas y un poco como nutrirte de la gente que te nutre, o sea, de la gente Exacto. que te impulsa y tomar prestado, volviendo al tema, ¿verdad? De ellos también, o sea, prestar un poco de su perspectiva de ti, o sea, permitirte verte a través de los ojos de la gente que te quiere, Ujú, ¿verdad? ujú. Sí, 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 y justo con esto que decís, esto de que creo que cuando lo hablamos en nuestra reunioncita para preparar esto, Sí. nos encantó ambas esto de tomar prestado. em, y va mucho con esto de, bueno, no todo lo que dicen es cierto, pero tampoco es mentira, ¿verdad? Es Ujú. darnos chance igual de escuchar estas cosas y de definir nosotros si es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, ahora sí, esto lo agarro y me lo quedo y le doy vueltas y ya, bueno, si va conmigo, no, no va conmigo, y de aquí parto, ¿verdad? Por ejemplo, haciéndolo como, hablando un poquito de todo, intentando hablar un poquito de todo. Me recuerdo que cuando yo era chiquita, me decían mucho, ay, es que a ti se te da mucho el estar con los niños, se te da mucho, se te da mucho, se te da mucho, los niños te quieren, los niños te buscan y todo eso. Yo pude haber dicho, no, a mí no me gustan los niños, adiós, y no me dedico a nada de eso. Ajá. Pero al contrario, fue como, ay, se me dan los niños, me gusta compartir con los niños, me gusta enseñarles, me gusta ayudarles. Entonces ya lo vas tomando, lo haces propio Ujú. y como tú decías, lo haces tú, parte de tu autoconcepto, ¿verdad? Como, ah, bueno, yo soy buena trabajando con niños, me lo creo, Sí, lo repito y vivo con sobre esa eso, verdad, ¿verdad? sobre esa verdad, claro. Exacto. Qué lindo, qué lindo. Sí. Me hiciste pensar, así como dijiste, un recuerdo de niña, me acuerdo que en el colegio, no sé si que alguien más lo hacía, pero en el cole que te decían, ponete una hoja, todos se van a poner una hoja en la espalda, y la gente te tenía que escribir una cualidad, y te quedabas como con 10 cualidades o así, y luego había que verla y leerla, y uno a veces se sorprendía, porque es eso, ¿verdad? Volviendo al tema este de tomar, aceptar, es que qué difícil, ya ni siquiera es porque no nos lleguen esos mensajes, es que a veces hay que trabajarnos el aceptar los eh, pues los buenos conceptos, las cualidades que los otros nos dicen que ven en nosotros, ¿verdad? Y Ujú. justo, creo que esto, qué lindo que lo digas tú, porque esta era como la última de esta pregunta que yo había notado, es Ajá. Mm, el aceptarnos, mm, la aceptación, ok. aceptarnos esto que somos. Decirlo es fácil, ¿verdad? Ujú. Decirlo es fácil. Ajá. Ya llegar a ese nivel de aceptación, pues que todavía no conozco a alguien que haya llegado por Ujú. completo, pero todos estamos trabajando Es que para creo eso, que ¿verdad? trabajar tu aceptación es aceptar que no siempre vas a poder aceptarte. O sea, perdón que suene a chiste, pero oigan, es que es así. Sí, Trabajar tu aceptación es aceptarte como humano falible. O sea, es que es así. O sea, eh, me encanta. Exacto, exacto. Sí, es aceptar que a veces va a estar esta vocecita que nos está diciendo como que, mira, no, no podés, mira, no. Y sin llevarlo tan lejos, en este tipo de cosas que tú te estás animando a hacer, o sea, yo como 20 minutos antes estaba, ay, ¿será que voy a poder con esto? ¿Será que voy a poder llegar a lo que quiero llegar? ¿Será que voy a poder comunicar lo que quiero comunicar? Y hubiera podido decir quedarme con esa vocecita y esto no hubiera pasado. ajá, Pero como que le pregunté a esta vocecita, ¿verdaderamente estás diciéndome cosas que son verdad? ¿Estás diciéndome, filtrando. estás hablando desde mis capacidades, estás hablando desde lo que yo sé, desde mi conocimiento y no? Entonces, como tomar esas decisiones Me y encanta aceptar. que me permitís seguir con tu ejemplo porque ahí está el tema justo. O sea, tú te estabas cuestionando y permitirte prestar de los demás, es decir, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Kira cree que yo puedo hacerlo, o sea, y no hacerlo, Exacto. creo que puedo triunfarme. Y para mí, desde mi perspectiva, es curioso porque al final, claro, la gente a nuestro alrededor, para mí es como, es un honor que tú estés aquí, ¿sabes lo que te digo? O sea, para mí, entonces sí te entiendo y me pasa igual, o sea, a mí con los nervios, yo lo he dicho con esto de los lives, así que qué hermoso me quedo con la pregunta que dijiste de, o sea, ¿con cuál voz me quedo? Porque es una elección más de lo que creemos. No controlamos el flujo de pensamientos intrusivos, ¿verdad? Y de pensamientos automáticos no lo controlas, eso hay que aclararlo. Ujú, Pero sí, como ujú, dice Paula, en el momento en que toma conciencia del pensamiento, sí puedo decidir. Me quedo con esto, o sea, le voy alimentando como esta historita que me encanta de a qué lobo alimentas, ¿verdad? ¿Al del ujú. miedo o al...?
al otro. Ujú. Lo quiero alimentar más, voy a reforzar todas las ideas que apoyan este pensamiento, o puedo decirme irme para otro lado, ¿verdad? Exacto, Así que exacto. me encanta y qué bueno que te lo permitiste porque eso que estabas diciendo nos hubiese quitado un regalo a todos, o sea, a mí y quitarlo nos dio un regalazo a todos. Qué hermoso. Gracias. No, gracias. Gracias a ti y gracias a los que escucharon, gracias a los que escuchan. Y pues Sí. creo que las dos partimos desde estas ganas de querer dar herramientas. Ujú. Y para los que escuchan, e incluso para nosotras, porque más bien ves que el momento de que platicamos, pues se nos van ocurriendo más cosas y Sí, vamos claro. dándole sentido a otras. Entonces, de ahí va, para ahí, de ahí parte. Me encanta. Tenía dos recursos que quería como aportar a la conversación, si cabía. Y uno es uno que aprendí el año pasado en el máster y me gustó. Y era un profe, decía, esta frase, volviendo ahorita que estábamos, quédense con la idea de lo que les dijimos de que no controlamos los pensamientos, pues él tenía esta frase que me ha encantado, la he utilizado, la estoy utilizando con algunos pacientes y es, ya estoy con el cuento de, ¿sí? Ya estoy con el cuento de, es una frase que te puedes autodecir, ¿verdad? Decir a ti mismo, que si se dan cuenta, no sé si se entiende, ¿no? Es como como le dirías a alguien más, ay, ya estás con ese cuento, ¿sí? Si se dan cuenta es una frase que minimiza, pero te la dices tú. Entonces tú dices, ya estoy con el cuento de, y esta típica frase que siempre se te viene, esta etiqueta que siempre habrá muchas, pero hay una que seguramente es una de esas que no me pueden ver, pero que duelen aquí dentro, ¿no? Una de esas que están marcaditas de, si bien podemos tener 50, esa es una que es recurrente, ¿verdad? Y que viene a lastimar, yo soy un perezoso, yo siempre con esto. Bueno, esa que tengas, que es recurrente y que es intrusiva, no controlas cuando aparece, pero sigue apareciendo. Me gusta esta frase que siento que lo que quiere hacer es justamente como quitarle poder en pocas palabras. Ya estoy con el cuento de. ¿Qué quiere decir ya estoy con el cuento de? Pues quiere decir que tú entiendes que no eres eso. Y entiendes también, si has hecho el ejercicio de todo lo que les hemos comentado en el live de hoy, lo que Paula nos comentaba de entender también de dónde vienen estas palabras y esta voz y estas frases que me duelen, es entender también que puede que siga apareciendo, ¿sí? Y entonces, esta frase, como les digo, simplemente me gusta porque un poco le quita importancia y le quita poder. Ya estoy con el cuento de, es un cuento que a lo largo de mi vida es probable que siga viniendo. Yo entiendo en mi historia, ya la he revisado y entiendo de dónde viene. Y sé que aunque me trabaje, probablemente alguna vez aparezca de nuevo. Y cuando aparezca para autosabotearme de alguna manera, que Pau era otra cosa que hemos hablado, ¿no? Con estas frases también nos autosabotean. eh, Sí. pues decirte eso, ya estoy con ese cuento. Si se dan cuenta, la parte del cuento es justamente la que le quita poder. Es un cuento más, o sea, es algo que ya sé que aparece cada cierto tiempo en mi vida y no le voy a hacer caso. Hoy no tengo tiempo para ti. Básicamente eso es lo que dice esa frase. Y ya está, y seguir. Eso, Ujú. el no hacerle caso, Ajá, está aquí solamente, ¿verdad? claro, claro. Eh, Porque ahí dicen, a veces hay que callar esa vocecita y justo es eso. Ay, ya estoy con exacto. el cuento ese, sí, sí. Solo que con ese cuento he Ujú, venido, como dice Pau, hasta aquí donde estoy. Así que un cuento más. ujú, Ya estoy con ese cuento. Vale, sigamos. sí, ¿Verdad? Entonces me gusta. Y la me otra gustó, me gustó. que quería compartir era que en realidad, Pau, ya la has mencionado, solo la quiero bueno, traer de nuevo. Es la parte de Ujú, preguntarme qué tan útil es pensar así, ¿verdad? Esa es una pregunta que a mí me gusta porque es muy práctica. ujú, Así como les hemos dicho en el live de hoy, queríamos ser, y en este live que creé justo, hablemos de la vida, un poco el concepto es eso, mostrarnos aquí pues muy humanas, muy reales y compartir cosas reales, entonces con las que nos podamos identificar. Yo quiero hablar de algo que me ha pasado a mí, y es que hay veces en estos días que les digo que he tenido un mes poco caótico, en que no tengo tampoco el tiempo de sentarme a dar ese trato. A veces no lo tengo, y les voy a decir la verdad, a veces no solo no tengo tiempo, no tengo energía para hacerlo. Y me ha ujú, servido este otro recurso, porque hay que entender que hay recursos para distintos momentos. Y cuando me pasa eso, me ha servido este recurso de ser práctica. Y ser práctica es decir, ahorita no tengo tiempo de sentarme a debatir esto y de darme ese, como, no sé, encouragement, ese ujú, ánimo que me podría dar, pero sí puedo ser práctica. ¿Qué tanto me sirve pensar así? O sea, me está impulsando, me está deteniendo ahorita que necesito poder seguir, ¿verdad? Entonces, ujú. como les digo, es un recurso muy, muy corto que ojalá luego pueda sentarme ya a reflexionar lo distinto para darme un poco de feedback amoroso, compasivo, ¿verdad? Pero bueno,
Y creo que es otra pregunta que sirve, ¿verdad? La funcionalidad que realmente tiene el estarme diciendo eso en este momento. Como decía Pau, 5 minutos antes de estar pensando, que a mí me pasó igual, no creas, aquí estaba igual un poco antes de empezar pensando, y si algo pasa, algo técnico, ¿qué tanto me sirve? Y ya está, y seguí, ¿verdad? Ujú. Y yo creo que lo que también vale, ahorita lo estabas diciendo, se me puse a pensar, Ujú, y tú lo decías igual, como no vamos a poder evitar, ya escuché este live, entonces mañana me voy a hablar bonito. Obviamente, o sea, si fuera así, que bien, claro, pero tal vez no vamos a poder evitar por completo estas ideas negativas, esta vocecita negativa, esta voz crítica y juiciosa, tal vez no la vamos a hacer desaparecer, pero lo que tú decías, como va a estar ahí, la voy a escuchar y voy a parar un ratito y a decir, bueno, de verdad quiero seguir con esta idea, de verdad quiero seguir cargando esta vocecita negativa, y qué es lo que nos va a invitar a hacer esa vocecita, ¿verdad? Si nos va a invitar a seguir adelante, como decía esto ahorita, o si nos va a invitar a quedarnos sentadas esperando que algo cambie sin hacer nada al respecto, ¿verdad? Entonces creo que es importante como hacer énfasis en que no va a desaparecer, pero sí podemos sentarnos con esa vocecita y preguntarle, como, bueno, ¿me estás ayudando o no me estás ayudando? ¿Me vas a llevar aquí o me vas a dejar aquí? ¿Verdad? claro, Entonces, claro. Eh, Me encanta. Pues creo que hemos hablado de cosas súper importantes. Quisiera rescatar, Pau, de los recursos que nos has compartido, lo de la validación, un montón de cosas que no me esperaba, que me llevo. No sé si a las personas aquí también quieren comentar algo, una cosita que se llevan, algo que se quedan invitados, ¿verdad? Me ha gustado lo de la validación, lo que has hablado de tomar distancia sirve tanto. Esto es como ver una pintura, ¿verdad? Si tú la ves aquí, cuando nosotros somos los del problema o los del reto, normalmente sí que estamos aquí, no ves mucho. Cuando te preguntas qué le diría a alguien que quiero, te permite esos pasos atrás para ver más, ni siquiera como les digo, no es un positivismo tóxico, no es de decir, no hay problema, no es de automentirte o autoconvencerte de nada, ujú, es simplemente permitirte la distancia para ser objetivo y realistas, eso es todo. Y este tipo de preguntas que nos decía Paula, pues nos ayudan. Lo otro que no me esperaba para nada venir fue lo de la red, que es cierto, porque claro, yo me orientaba a que nos han prestado ese discurso, lo hemos ujú, interiorizado y lo tenemos hoy como adultos y no pensaba, y oigan, como adultos 20, 30 y seguramente 40 y más, pero yo le voy a hablar, pero si me permiten, desde las edades en que estamos nosotras, pues ahí por los 30, eh, yo, más que nunca, qué importante prestar a tu red, o sea, permitirte recibir el regalo ujú, de recibir de ellos y que tu red te sane. Oigan, esto es real, o sea, sí es ah, real, no nos quedemos con el hecho de lo que les decía, de un producto terminado, de que ya con las heridas que traigo, con esas me voy a quedar, no. La red y los amigos y la gente que está en tu presente, que te quiere, sana muchísimo. Entonces, permitirnos eso. Me ha encantado muchísimo, Pau, me ha encantado. Hay que ver toda la imagen, no solo un pedacito, dicen por ahí. ujú, Y para cerrar el live, yo quería compartir una anécdota, a ver si esta sí está apuntadita, la traía, una reflexión final que hice mientras pensaba en estos temas, porque no crean, como dice Paula, nosotros también lo reflexionamos a nivel personal, ¿verdad? Si no, ¿de qué vamos a hablar? Eh, Mi mamá, como he comentado hoy, trabaja en recursos humanos, ¿sí? Y de ella me inspiré para esta reflexión final. Ella a veces, pues es contratada por empresas claramente para armar el departamento de recursos. El que me entienda esto, buenísimo. El que no, no se preocupen porque luego va a regresar a nuestro tema, pero para armar el departamento de recursos humanos o para distintas cosas. Pero centrémonos en ese ejemplo. Y a mí me acuerdo que desde pequeña me encantaba escucharla compartir cosas al respecto. Y una de las que ella me decía era, al final, eh, compartirme qué difícil era, y que ella tenía que ser muy pilas en un poco como ella me decía, hablar el lenguaje de los jefes, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, te contratan y cuando ella llegaba, por decirlo amablemente, campo de guerra, ¿va? O sea, la empresa un campo de guerra, o sea, por algo le estaban contratando, ¿verdad? Y ella me decía, claro, tengo que poder hablarles porque en su lenguaje y que me entiendan, porque, y aquí viene la pregunta, es una pregunta poderosa, ¿cómo les explico que hay que cambiar toda esta lista de cosas son mis propuestas a un jefe que tiene una empresa millonaria, 30 años en ujú, el mercado, top en todo lo que se les ocurra? ¿Cómo le sí, explico que están todas estas propuestas de mejora y de cambios que hay que hacer
a una persona que tiene el concepto, pues eso, de que lo que Paula nos compartía en el live, de que así he llegado hasta aquí, ¿sí? Ujú, Lo que, ujú, ¿cómo me va a decir usted que tengo que cambiar cosas? Y eso es lo que me ha traído hasta aquí. ¿Por qué quería compartir esta anécdota para el cierre y cómo la traemos al tema de hoy? Me da la impresión, porque yo pensaba, ¿por qué nos cuesta a veces soltar esto? De que socialmente tenemos un concepto asociado de la dureza y como machacarnos a ujú, éxito y a logros. Y si me permiten, esto es muy personal, no, esto es Kira hablando, Kira en su mente. Siento que las tal vez nuevas generaciones ya traen un concepto distinto. Tengo esa impresión, pero los que son nuestros abuelos, tal vez hasta nuestros padres todavía, ¿verdad? Algunos ujú, tienen sobre todo este concepto porque asociamos como un esfuerzo duro, el castigo, o sea, tengo que aprender a la mala, a veces están estos conceptos, ¿verdad? ujú, Y lo que yo quiero decirles es, no los puedo juzgar, no los puedo juzgar porque es verdad. O sea, yo cuando los escucho trato de no irme por el juicio y los entiendo cuando dicen lo que les compartía estos recursos humanos, ¿verdad? Así he llegado hasta acá. Eh, entonces siento que a veces hay un miedo interno a soltar estos discursos, estas palabras o esta forma de tratarme tan dura porque pienso que si ujú. no me hablo así, no voy a lograr nada, por ejemplo. Sé que suena bien drástico, pero siento que ese es un miedo Así. que hay debajo, ¿verdad? Y que si me hablo, me suavizo, como decía Pau por ahí al inicio, si me suavizo un poco, no voy a lograr nada, ¿verdad? Entonces, quería dejarles este cuestionarme, si puede ser que en el fondo me pase, si sí, cuestionarme muchas cosas y darme cuenta de que no he llegado hasta donde estoy gracias a haberme tratado mal en ningún momento. He llegado hasta donde estoy a pesar de que lo he hecho, ¿sí? Ujú, ujú. Pregúntate entonces hasta dónde no puedes llegar si aplicamos, por ejemplo, los recursos que nos ha compartido Paula para tener un discurso interno más amable, más compasivo, más amoroso y más como lo que nos merecemos, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la metáfora que les quería compartir, un poco de estos recursos humanos, pero que me hace sentido, el miedo a soltarlo porque creo que eso es lo que me ha traído hasta acá. Y Paula y yo Ujú. queríamos compartir que no es así, hemos llegado a pesar de ello y la invitación es a descubrir y a tener curiosidad por hasta dónde no puedo llegar con un mejor trato hacia mi persona, ¿verdad? Así que Sí, bueno, me encanta, muchas gracias. me encanta, me Eh, encanta. Gracias, ahí, gracias, Kira. gracias a ustedes que se conectaron. Pau, gracias por todo lo que nos compartiste. Me llegó muchísimo también para mi vida personal. Así que gracias a todos y hasta dentro de un mes para un siguiente episodio. Vemos. Gracias, Paula. Gracias, Kira, gracias a todos y pues nos seguimos viendo. Un abrazote. Hasta luego.